Lo que estamos hoy día es materializando una realidad en que más de 15.000 exalumnos se han sentido parte, y se han sentido acogidos, y han sentido que este ha sido su hogar. El colegio tiene algunos lemas y uno de los lemas es derecho a lo difícil. Y una cosa difícil fue esto, duró 10 años para poder parar esta casa multifunción, o sea, es un café, es un cowork, es un lugar de carrete, es un lugar de cultura, que tenemos un teatro. Esta casa, de alguna manera, como que existía, digamos, no físicamente. Entonces, una obra que nos emociona mucho a todos. Respecto al Colegio Pedro Valdivia, hay que decir que es un colegio muy distinto al St. George, donde se educaron mis hijos y donde se están educando ahora mis nietos. El St. George de Pedro Valdivia había curas que eran grandes formadores de personas. Me acuerdo del Father Theodore Hewart, que tenía un poco de sangre Sioux. Me acuerdo de Francis Provenzano, que era profesor de física y matemática. Que todo el mundo le tenía mucho susto, respeto a Francis Provenzano, pero era un hombre de buen corazón, era un hombre buenísimo. La reja que está en la puerta del actual Colegio St. George, yo recuerdo que en el estadio de Las Condes había una reja metálica, pero lo que yo más recuerdo son las letras curvas que decían St. George's College. Entonces, ese era el estadio del colegio. Yo entré al colegio el primer año que entraron las mujeres. Entonces, era bien impresionante porque yo venía de un colegio mujer en el cual lo estaba pasando realmente mal. Me mandaban a peinarme. Entonces, llegó el día en que entramos al St. George y fue entrar al paraíso. Pero un paraíso periazo. Aquí nos juntábamos. Éramos 4 mujeres por curso. En otros eran 2, en otros era 1. Y claro, pero lolos salieron así el primer día. Venían rápidamente los pololos. Y empezamos a funcionar muy libres. Yo salí del colegio en tiempos muy difíciles. El colegio estaba dividido. Pasamos momentos de separaciones, de conflictos. Pero era un tiempo que el colegio estaba lleno de actividades, lleno de vida, lleno de cosas, de realmente hacer algo, no solo por nuestra educación y que fuera lo mejor, pero por el país. Hay una libertad y confianza hasta que un día que era un ventanal gigante, haciendo tonteras, igual estábamos en segundo medio, y lo que veramos y pasó Ricardo Warner y siguió de largo. No nos dijo nada. Y eso nos hizo reaccionar de una manera. Hay una educación que tú te haces responsable de ti mismo. Y yo entro acá y lo siento, me baño en ella. Cuando yo estaba acá, las canchas y todo lo que existe ahora no existía. Entonces era tierra y se hacían remolinos. No habían árboles, plantamos los primeros árboles en el año 72. Todos plantábamos árboles y parecía que eso no fuera educación, pero finalmente creo que fue una de las cosas que más nos educó, el hacer acciones. Para mí el único colegio en que estaba era el St. George, porque en el único lugar donde crecí. Esto debe haber sido a principios del 2003. Yo estaba en cuarto básico y ese día mi profesor jefe, el profesor Andrés, nos contó que íbamos a hacer elecciones populares para elegir a nuestra directiva de curso. No iba a ser una elección para pasar el rato, sino que iba a ser como se hacen las elecciones de los adultos, nos dijo. Entonces él hizo algo muy bonito, que fue que él imprimió una lista de curso, eligió vocales de mesa, el vocal de mesa nos apuntaba dónde firmar, firmábamos, entintábamos nuestro dedo, lo poníamos y hacíamos nuestro voto. Y todo ese momento fue súper solemne, no solo por el hecho como de estar votando por quien salía electo o electa presidente, sino también por el hecho de ser tomados en cuenta como verdaderos ciudadanos cuando nadie nos había dicho que lo íbamos a hacer.
88. Gana nuestra lista del centro de alumnos, presidida por Pedro José López, está Diego Santamaría, la Carmen Gloria Monte y aquí presente Claudia Miranda. Y primera lista que era equitativa en términos de mujeres y hombres. Veníamos, este centro de alumnos, como con una carga histórica, que queríamos que el colegio fuera lo más grande del universo interestelar. Entonces, la herramienta con la que íbamos a lograr ese cometido era a través del Santiago Atlético masculino, porque las barras buenas en esa época eran las de colegios de hombres. El Colegio St. George era una potencia atlética a nivel interescolar. Habíamos salido campeones el año 57, 60, 61, 62, 63. O sea, llevábamos un historial de éxito. Tenía 9 años, vi como el St. George salió campeón por primera vez. Yo estaba en la barra y me acuerdo que la última carrera del campeonato, que eran los 1500 con obstáculos, la ganó el tipo que le decían el Indio Navarrete. Empezó a sacar ventaja como por 80 metros y pasó saludando hacia la barra. Entonces nos tiramos todos a la cancha a recibirlo en la meta y lo tomamos en casa. Y yo, de 9 años, dije, esto algún día lo voy a hacer yo. Necesitábamos producción, necesitábamos plata, necesitábamos gente. ¿Cuánta plata nos va a salir de esta cuestión? Armamos todo eso y dijimos, la única forma de obtener recursos es con auspicio. Y ahí, no sé cómo, pero llegamos al gerente general de la Coca-Cola y fuimos y nos sentamos y le dijimos... 16 años Sí, teníamos. 16 años. Patúas. Y ahí O sea, le dijimos al gerente de la Coca-Cola, necesitamos tanta plata y lo que tú vas a obtener es, en el fondo, publicidad en el mejor colegio, en todos los lugares y vaya, en el fondo, a vender más Coca-Cola de lo que hay vendido en la historia. Y nos creyó, pues. metimos a la cancha, no sé, 200 personas. Sí. Y nos salió súper bien, pues de hecho ese año ganamos. El año 65, 1500 metros, la carrera mía, y estábamos empatados con el Colegio Verbo Divino y San Ignacio estaba 2 puntos más atrás. Y Carmona me dice, aquí se define el campeonato. El Cueca, me decían a mí, todo el colegio gritaba el Cueca en las carreras. Y había un dragón de cartón, que tenía como un pequeño sopleto en lanzallamas. Entonces era muy emocionante corriendo de noche, cuando tú enfrentabas la recta final, y tú veías el dragón y alguien golpeaba el tambor. Entonces era muy emotivo, digamos, esa recta final. Fue una explosión. Yo me emociono porque es un recuerdo muy, muy lindo, una explosión de alegría. ¿Para qué les digo? Yo tengo el mayor de los cariños por este colegio porque creo que no solo tuve el privilegio de recibir una educación de calidad, sino que tuve el privilegio de también posicionarme como ciudadana en este país con la noción de que yo había nacido con privilegios que otros no tenían. Y eso yo creo que también me llevó a que yo estudiara pedagogía y que hoy día trabaje en un colegio municipal porque tengo la convicción de que no todos tuvieron la oportunidad que tuve yo. Nosotros éramos de una familia humilde del Cortijo de Conchalí y tuvimos la suerte, el honor, la fortuna de poder estudiar en este colegio que por lo menos a mí, voy a hablar a título personal, me cambió absolutamente la vida. O sea, yo gracias a la decisión que tomaron en ese momento los curas del colegio de integrar a hijos de trabajadores al St. George, pude tener la vida que soñé. Y bueno, acá, en este lugar en el que estamos ahora, había una imprenta. Y como nosotros nos veníamos temprano en la mañana y yo entraba en la tarde, entonces, ¿dónde dormía? Entonces, a mi papá se le ocurrió, acá había una muralla. Entonces, mi papá cachó que acá había un lugar, que debe ser esto mismo, que estaba vacío y que yo podía dormir acá, escondido de los curas. Él tenía miedo que los curas lo pillaran. Yo ahora pensando, digo, los curas lo hubieran pillado y tal vez le hubieran dicho, oye, pongamos un lugar mejor para que duerma, porque mi papá decía, mira, si los curas me ven ahí durmiendo a mi hijo, tal vez, me imagino yo que él pensó, me pueden echar, me van a retar, qué sé yo. Entonces, yo llegaba todas las mañanas, ponía acá la frazada y yo dormía.
me camuflaba, no era... yo me acuerdo, era niño y decía, no, mira, yo tengo nana, yo tengo casa acá. Inventaba una historia para poder sobrevivir, porque esta era una jungla también, pues. Para una persona que no tiene los recursos no es fácil, a pesar de que en mi caso me hizo la vida, me permitió poder relacionarme con el hijo de un obrero y el hijo de un gerente de la misma manera, con el mismo cariño, con el mismo aprecio. Te contradicen como un normal ex georgiano, aunque uno agradece en el presente lo que hizo el pasado. Entonces, ¿cuál va a ser el significado de encontrar los momentos que sí fueron sagrados? Tanto todos mis hermanos nos tomamos las manos, porque aquí empezamos y donde terminamos no lo he tenido claro. Creo que nada fue en vano. Cuando chico era bueno y cada vez más malo. Ey, a veces es las cosas que a mí me maldicen y a veces son las cervezas las que a mí me contradicen. Colonia, 2016, enero. Pedro figuraba rapeando aquí en este mismo escenario que está a mi izquierda. Yo de lejos lo escucho y dije, ya, pues yo sé hacer beatbox. Y Pedro se pone a rapear. Y cuando lo escuché rapear, yo dije, yo tengo que hacer esto. Tengo. Y nada, rapeábamos en los recreos y era como el panorama. Nosotros lo pasábamos súper bien y además los que les gustaba este como espectáculo también iban a ver, nuestros amigos y todo. Y siempre hubo mucho apoyo, según yo, por parte hacia los músicos, a la gente que le gustaba más bueno, por lo menos la música. Yo en cuarto medio tenía eje músico, tenía transversal de rock, complementario de composición y música. Claro. Y aparte me dejaban hacer canciones en vez de pruebas. Yo seguiría en el colegio probablemente. En tercero medio pegado todavía. Claro. Siempre van a haber intereses, como siempre hay gente que se interesa por el arte, otros por la música. Entonces, y el colegio da instancias para desarrollar eso. La Academia Literaria, Joven Laurel, es un mito del colegio. Tiene que ser inaugurado como en los años 50. Mencionado en los diarios, mencionado en las solapas de algunos escritores, Armando Uribe, por ejemplo, que es probablemente el más conocido de este grupo de estudiantes. Pone ahí del Joven Laurel, le dedica poemas, digamos. Por tanto, es digamos algo así como una institución que tiene existencia. Desconozco por qué dejó de existir. Y el año 92 se decidió refundar la academia. Y la inauguración fue aquí, un día me acuerdo de mucho calor, lleno de gente. Estaba Antonio Varias, estaba Carlos Ruiz Tagle y estaba también Armando Uribe, que, como les decía, era el poeta más conocido, digamos, del colegio. Tenía este aspecto como de vampiro y desde que le dieron la palabra hasta que empezó a hablar pueden haber pasado 30 segundos, que en ese contexto era muchísimo, y sacó una boquilla, le metió un cigarro, lo encendió, empezó a fumar y le ha dado un par de bocanadas y tomó la palabra. Había un taller que nos reuníamos aquí, jueves en la tarde, por sido. Los alumnos mayores éramos de cuarto medio y el menor era Patricio Hidalgo, quinto básico. Pato Hidalgo era como una especie de delfín, solo. Bueno, las grandes personas son grandes en todo momento. Pequeños gestos de ellos develan, ¿no es cierto?, lo que son en toda la historia. Eso pasaba con Gerardo Hueylan, a quien lo conocimos cuando éramos muy chicos, pero él era muy viejo. Había pasado, qué sé yo, la dictadura, la época de los Machuca. Estaba de vuelta al colegio como una especie de viejo bonachón, pero que tampoco convenía molestarlo mucho, ¿no? Estoy hablando de principios de los 90, yo estaba en cuarto, quinto básico, y esto era el gueto, que era un espacio de un piso rodeado de salas, al que se entraba por 4 esquinas. Era un espacio que estaba llamado a cierta horizontalidad. De hecho, me acuerdo que no hubiera segundos pisos en esa época era como un valor en sí mismo. Y varios recreos del juego de los más grandes. Yo era más chico, era tirarse una pelota de rugby por las 4 esquinas, esperando que alguna persona desprevenida pasara, le llegara un pelotazo en la cabeza, se cayera. Nadie esperaba que en ese momento en que yo iba pasando también, por casualidad, pasara Gerardo Hueylan en invierno con su poncho, con su gorro, completamente desprevenido, ¿no es cierto? Y en una de esas cae la pelota de rugby, le pega en la cabeza, él se cae de traste al suelo, queda lleno de polvo, hacía bastante frío y el silencio que se produjo ahí yo no me lo olvido más, porque era realmente haber botado una estatua. Hueylan se sacude el polvo, se pone de pie, hace como que elude a un alumno y tira un pase de vuelta. Lo aplaudió todo el mundo, lo aplaudieron los alumnos, los profesores, Samuel, que estaba en el kiosco, se produjo una especie como de júbilo.
Y él siguió caminando muy lentamente hacia donde iba y Gerardo tenía ese sentido del humor, pero sin dejar de ser una persona muy estricta y muy orientada al logro, al trabajo. O sea, humor no significaba, por ejemplo, no cumplir o no hacer, sino que era, aparte de sacarse buenas notas, había que ser el más divertido en la sala. Había un doble desafío. El piso del colegio sí será una casa eterna, por eso siempre habrá una bienvenida de vuelta. Puede que me vaya, puede que nunca más vuelva, pero siempre volveré al momento en el que se recuerda. Una casa, aunque sea un exalumno, yo puedo sentirme como el más grande del mundo. Recuerdo todas las constelaciones de este colegio, los profesores, mis amores. Siempre hemos sentido que este colegio es nuestra casa. Mis papás casi me querían echar de la casa porque yo pasaba todo el día en el colegio. O sea, era más que la casa. Y los amigos que tenemos y que nos juntamos son de acá. O sea, siempre volver al colegio es emocionante. Yo creo que si hay un sello que tenemos los georgianos es que amamos nuestro colegio. Ahora, claro, la belleza que hay ahora en este bosque es inigualable. O sea, inigualable ver que ese arbolito que uno puso así chiquitito ahora sea esto. Es emocionante, ¿no? Yo creo que es súper bueno que haya un espacio en el que nos podamos juntar para hacer cosas, como volver a la dinámica de la acción. Mantener esa cosa solidaria de ayudar. Pero también creo que faltan instancias como de joda. Uno se acuerda más del colegio, del recreo, que de la clase, del viaje a estudio. Me acuerdo más del bosque, de las capillas que pude haber visitado. Y todos esos momentos eran la risa, que era una ceremonia, que era comunión, que era códigos comunes, que era formar también comunidad. Cuando yo estudié acá, se entendía que la diversidad era parte de quienes éramos y más aún era celebrada y era bienvenida y se esperaba, o al menos yo esperaba, que en 10 años de haber egresado, los estudiantes que egresaran de acá fueran un poco más libres de lo que fueron mis compañeros y compañeras. Me siento feliz primero que haya esta casa de los exalumnos, pero a mí me gustaría mucho que fuera realmente una casa que creara encuentro, un lugar donde pudiéramos discutir, conversar los temas que nos afligen, pero con un espíritu de ir creando más fraternidad y ojalá que eso se irradie hacia el país y hacia la sociedad que viene el día de mañana. Si esta casa lograra hacer eso, para mí sería maravilloso. Es lo más lindo que tuve en la vida. Esto fue lo mejor que tuve. Este colegio te cambia la vida. O sea, este colegio es un privilegio. Entonces los que están acá tienen que saber aprovecharlo porque acá uno está calentito. De hecho, aquí estamos sin cortar el cordón umbilical todavía, 30 años después. Y hay algo que efectivamente nos convoca y yo creo que faltaba el lugar para esa convocatoria. Entonces, que venga la Casa Hoga.